Synergy Disaster Recovery, la recuperación de catástrofes. Nosotros trabajamos con Ryan, miramos las políticas de seguro, las pólizas, los procesos y escucharán un poco más de mí después de que Ryan termine con su presentación. Alejandro, me llamo Alejandro Gutiérrez, he trabajado como gerente de proyectos para Synergy Disaster en este proyecto específicamente. He estado trabajando en el incendio de Marshall durante estos últimos meses. Gracias, Alejandro. Randall. Hola, me llamo Randall Hartz. Soy un experto en el tema de seguros. Llevo más o menos 10 años en este ámbito y ahora en este momento me estoy enfocando en el incendio Marshall. Gracias, Randall. Para que todos sepan, Synergy es una agencia consultora de la recuperación de catástrofes. Hemos trabajado con ellos para expandir el personal y trabajar con ellos en este programa. Así que gracias y estamos contentos de poder colaborar con Synergy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un resumen de cómo estamos ahora. Bueno, como saben, las operaciones de los desechos se concluyeron el 24 de agosto del 2022. Ese proyecto estuvo por debajo del presupuesto y estuvo antes de la fecha planeada. El programa PPDR era de un tamaño imprescindible para Colorado y estamos muy orgullosos de los esfuerzos que realizamos para lograrlo. En el futuro compartiremos algunos de los éxitos, los fracasos, los desafíos que nosotros vivimos en este programa en conjunto con otras agencias estatales. De esta manera, ellos no tendrán que volver a reinventar la rueda cuando se vean frente a otra catástrofe como esta. Hasta ahora, el costo total del proyecto ha sido de 35 millones de dólares. Aún estamos tratando de mirar los cálculos finales. Hemos estado trabajando con el equipo de contaduría para hacerlo. A la final, hemos trabajado con 566 propietarios. Son 566 pólizas de seguro que hemos tenido que repasar. Y de estos 566 propietarios, hemos identificado 48 aseguradoras que hemos trabajado para finalizar este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos un resumen del proceso y del programa en general. El programa PPDR fue autorizado bajo el programa de FEMA de asistencia pública, que es algo que normalmente se hace en una situación así, pero estamos agradecidos. Sin la asistencia federal no hubiéramos podido avanzar este trabajo, ya que el programa es demasiado grande y costoso, ya que es un programa federal. Nosotros debemos tratar de obtener lo que el seguro aporta a los propietarios para eliminar los desechos si está disponible. Por eso estamos aquí el día de hoy. De hecho, el proceso no se ha diseñado para darles consejos en cuanto al seguro o ayudar a que tramiten sus reclamos. Nosotros estamos aquí para ver si el seguro está disponible para el programa de PPDR. Así que tenemos algunos puntos para ustedes. Les animamos a hablar con su aseguradora en cuanto a sus pólizas específicas y tenemos algunos enlaces que podrán ser útiles de la División de Seguro de Colorado y la Asociación de Información de Seguros de Rocky Mountain. Muy bien. Ahora le cedo la palabra a Andre. Él va a hablar sobre los detalles más específicos de este proceso y cuáles son los objetivos de cara al futuro. Gracias, Ryan. Como hemos mencionado en este momento, estamos mirando las pólizas, estamos contactando a las aseguradoras. Hoy en día hemos recibido 38 de las 566 pólizas. Las estamos solicitando en este momento. El proceso ha comenzado. Esperamos obtener esas pólizas dentro de los próximos meses, así que en ese momento podremos divulgar más información. Lo otro que quiero mencionar ahora es que hemos recibido muchos correos electrónicos al correo de los desechos que hemos
establecido y tenemos algunas preguntas que han entrado, las hemos visto y luego las vamos a abordar en el segmento de preguntas y respuestas y vamos a subir ese documento a la página del condado. Así que sí hemos recibido sus preguntas y las estamos mirando. Ahora les contaré un poco más sobre el proceso de reconciliación del seguro. Estamos mirando tres procesos. Brian ha hablado un poco sobre el cómo y hablaremos ahora del por qué. Bueno, mejor dicho, él habló del por qué y ahora vamos a hablar del cómo. El primer paso es contactar a las compañías aseguradoras. Estamos trabajando con el Estado y la División de Seguros para recibir esa información y enviar las solicitudes de información. Eso es algo pendiente. Estamos actualmente trabajando en eso. Lo próximo es analizar las pólizas. Vamos a analizar cada una de las pólizas para ver cuál es la cobertura. Luego le vamos a enviar un análisis de esta información a los propietarios. Así sabrán exactamente lo que estamos mirando y qué cobertura está disponible, si alguna. Luego, lo último será notificar a los participantes durante el proceso. Si ustedes tienen cobertura, si es exhaustiva, los vamos a enviar un mensaje, les vamos a enviar el análisis, vamos a trabajar con ustedes para ver cuándo es que vamos a tramitar esos reclamos con sus aseguradoras y trabajaremos con ustedes de manera individual para garantizar que nosotros hemos hecho todo por nuestra parte y ustedes han repasado y están de acuerdo con nuestro análisis. Lo último será trabajar con FEMA para repasar este proceso de la duplicación de los beneficios y garantizar que FEMA esté contento con el trabajo que hemos hecho en el condado y hemos hecho de nuestra parte para cumplir los requisitos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos de algunos de los detalles para la póliza. Lo primero es recopilar las pólizas. Al comienzo del programa PPDR, el condado sí obtuvo los formularios del derecho de entrada. Estos formularios nos permitieron tener el derecho de hablar directamente con las aseguradoras en su nombre. Lo hicimos para acelerar el proceso y para evitar confusión en cuanto a la información que necesitábamos para FEMA. Queríamos facilitar el proceso para que los propietarios no tuvieran que ser como el intermediario. Como mencioné antes, estamos en ese proceso. Hemos contactado a 48 de las aseguradoras y estamos tratando de contactar a las que aún faltan. Saben que estamos en ese proceso y que necesitamos más información. Siguiente diapositiva. Una vez que hemos recibido la póliza, el primer contacto que obtendrán del condado llegará del correo electrónico de breeinsurance@bouldercounty.org. Ese primer mensaje simplemente será para comunicarles que hemos recibido su póliza y estamos comenzando el proceso de revisión. En promedio, tomará 2 días repasar su póliza. Una vez que completemos esa evaluación, les vamos a enviar un correo de seguimiento con el resultado del análisis. Ahí sabrán si tienen cobertura o no. De nuevo, después de esta asamblea pública, comenzarán a ver esos mensajes. Así que les quería recordar a todos que estén pendientes de un correo de debrisinsurance@bouldercounty.org. Miren también el buzón de spam para garantizar que no se haya filtrado por ahí. Siguiente diapositiva. Les queríamos mostrar un ejemplo de cómo será este análisis. Esta es la primera de 2 páginas que van a recibir. Se darán cuenta que en la parte superior tendrá la información de la propiedad, la información del propietario. Yo sé que muchas personas aquí tendrán preguntas sobre cómo tener el número correcto de la póliza y la aseguradora correcta. Quiero mencionar eso. La póliza que estamos mirando no es la que tienen en este momento, sino la póliza que tenían durante el evento. Lo hubiera sido el 31 de diciembre.
Un elemento muy importante está en la parte superior izquierda de la página. Si ven donde dice suma anticipada, si esa cantidad es cero, eso significa que no hay cobertura disponible y que el condado no buscará indemnización de esa aseguradora o el propietario. Es decir, si ustedes miran esa parte ese segmento en la parte superior izquierda, ahí podrán ver eso. Si es cero, probablemente es la última vez que van a recibir un mensaje del condado y no tienen que preocuparse por los siguientes pasos. Aquí tendrán la información de póliza, la información de la cobertura y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, veremos la segunda página. Esta página resume el proceso del reclamo y de los pagos con sus aseguradoras. Aquí verán la cobertura, las cantidades y aquí tenemos información más detallada en cuanto a su póliza. Además de estas dos páginas, también van a recibir una página de declaración de la póliza como un anexo y el resumen de pagos de reclamo que nos dio su aseguradora. Así que si tienen alguna pregunta de cómo terminamos con estas sumas, tendremos esa información para ustedes también. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora que hemos cubierto el análisis, sé que este ha sido un tema de conversación. Queríamos hablar de realmente lo que es la limpieza de desechos. Lo vamos a definir. La cobertura de la limpieza de desechos cubre la limpieza de los desechos en la propiedad asegurada. Tal vez son productos que terminaron en su propiedad y lo que está cubierto depende mucho de la póliza. Esta es una definición general, pero cada póliza o cada aseguradora define los costos de la limpieza de los residuos o los desechos de otra manera. Así que hemos recibido algunas preguntas en cuanto a esto. A veces preguntan lo que está cubierto bajo el programa PPDR para la limpieza de los residuos o los desechos en comparación con la aseguradora. En el programa de PPDR, al condado lo autorizaron para limpiar las cenizas y los residuos. Eso incluía la residencia principal y los residuos en esa zona. También cubría árboles que se habían muerto o que estaban en el proceso de morir, que podrían ser una amenaza a los trabajadores. Eso no incluía los árboles que estaban al borde de su propiedad, era algo más limitado. Y lo tercero eran los cimientos. Así que esos eran los tres puntos cubiertos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. De nuevo, hemos mencionado esto antes y quizás me vayan a escuchar repetirlo una y otra vez. Los costos de la limpieza de residuos es algo muy específico de la aseguradora. Les quería dar algunos ejemplos potenciales. Incluyo la palabra potencial porque de nuevo tendrán que verificar con sus aseguradores, ya que hay algunos costos que tal vez sí puedan entrar en las condiciones. Algunas aseguradoras consideran las cercas como un costo, cercas que estaban alrededor de su casa o en su propiedad. Otro ejemplo tal vez son los caissons. Estos son los pozos de cimentación o los caissons. Así que depende del propietario si va a permanecer con esos pozos de cimentación o no. Así que tenemos que hablar con la aseguradora en cuanto a la cobertura. Tendremos que ver lo que está disponible y lo que no está disponible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, así que es como un breve resumen. Una vez que completemos este análisis, le vamos a enviar el correo electrónico. Vamos a ver si hay cobertura o no. En la categoría A no hay cobertura. En ese caso ya no van a recibir más comunicaciones del condado y su caso se cerrará. En la categoría B hay cobertura.
Ahí veremos cómo es que el condado va a trabajar con su aseguradora para procesar este reclamo. Yo sé que algunos de ustedes han recibido cheques por correo, así que tendremos que mirar para ver si hay cobertura y no podremos, pues, decir específicamente en este caso si trabajaremos juntos, pero veremos cómo funciona. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando hay cobertura para limpiar los residuos, queremos animar a los propietarios a que notifiquen al condado. Notifiquen al condado si tienen algunos gastos adicionales o anticipados que aún no se han tramitado con la compañía aseguradora. Nosotros tenemos cierto tiempo que estamos considerando, así que si están en ese proceso y piensan que podrían tener más gastos, por favor, comuníquense con nosotros en el correo electrónico que ven en pantalla o al número que tenemos, que es 877 HELP, HELP 720. Nosotros le damos a los propietarios 30 días para notificar al condado. Si tienen algún reclamo adicional, por favor avísenos antes de enviar nuestra solicitud a la aseguradora. Una vez que hagamos eso, trabajaremos con las aseguradoras y les vamos a notificar a ustedes que hemos presentado eso con la aseguradora. Así que de nuevo, les pedimos por favor que notifiquen al condado durante estos 30 días si anticipan tener más gastos. Por favor, avísenos y luego trabajaremos con ustedes de manera individualizada y esperaremos a tramitar esa información hasta que concluyamos ese proceso con ustedes. Y al final, en este proceso, el último paso sería una vez que el condado recibe ese cheque del seguro, vamos a mandar un correo donde usted va a saber que ya recibimos ese cheque y esencialmente que su caso ha sido cerrado. La siguiente, por favor. Entonces, ese es el proceso. En resumen, y de nuevo, reiteramos un tiempo promedio más o menos de 6 meses del inicio al final. No todas las pólizas están entrando al mismo tiempo, así que van a estar escalonadas y una vez que las revisemos, como hemos mencionado, una vez que en las siguientes semanas, una vez que esas pólizas han sido recibidas, se van revisando conforme el orden que fueron recibidas y se notificará a los propietarios sobre el análisis completado. La siguiente. Un poquito más de información para todos. Si tienen alguna pregunta, una vez que se ha establecido una página web, ahí está, bouldercounty.gov de Breeze Insurance. Ahí podríamos responder sus preguntas. Va a ser una copia de esta presentación del día de hoy que se va a posicionar ahí en el sitio web, además de un ejemplo del análisis de seguro, como les hemos presentado aquí. Y si tienen alguna pregunta, por favor, les pedimos que se dirijan a través de un correo electrónico a debriseinsurance.bouldercounty.org o llamen al 877-720 o 877-437-7435. También para información de seguros, les pedimos que por favor se dirijan a sus agentes porque más allá del costo de la remoción de los escombros, no tenemos mayor información. Y hemos establecido una serie de enlaces. También la División de Seguros de Colorado tiene una buena página web, al mismo tiempo que la Rocky Mountain Insurance Formation Associations. También se han contratado a través del condado para asistirle a los propietarios de este proceso de reclamo. La que sigue, bueno, de hecho esa fue la última. Eso concluye nuestra presentación del día de hoy. Vamos a abrir aquí el foro para preguntas y respuestas y vamos a esperar a ver cuáles son las preguntas que tenemos. Gracias, André.
Para la sesión de preguntas y respuestas, les pedimos que por favor pongan sus preguntas con su apellido y nombre para que podamos inmediatamente tener un mecanismo de responderles y tener esas respuestas de sus preguntas. Muchas gracias, André. Lo aprecio y estamos esperando sus preguntas. So Ryan, I think I'll take this time as people are coming up with some Voy questions. a tomar este momento para, mientras la gente nos dirige sus preguntas, dos cuestiones que hemos visto con algunas preguntas en el pasado y mencionar quizás mucha gente puede tener este tipo de preguntas. Una de las preguntas que se han hecho en el pasado tiene que ver mucho con el costo de la remoción de los escombros. Mucha gente quiere saber, ya que una vez que el programa se echó a andar, que tuvieron que hacer algunos gastos sobre, por ejemplo, la remoción de algunos árboles que fueron removidos. ¿Qué pueden hacer con respecto a estos costos? Yo sé que puedo sonar algo repetitivo, pero quiero asegurarme que estamos claros. El condado les está pidiendo que trabajen con su seguro para asegurarse si hay alguna cobertura para estos gastos. Como hemos mencionado, el programa de PPR en sí mismo, PPDR, perdón, y las operaciones de la remoción como tal. De nuevo, lo que queremos saber es que si hay algunos costos que ustedes tienen pendientes, que ustedes vean que tienen esa cobertura con su seguro directamente. Ok, están empezando a llegar las preguntas. Así que voy a empezar a mostrarlas aquí. Una de las preguntas es, si ya hemos sido pagados por nuestro seguro, ¿podemos contactarles solamente para pagarles eso para que se dirija el dinero al condado? ¿Quieres tomar esa pregunta? Yo la tomo. Bueno, nosotros tenemos su póliza y una vez que la analizamos, quizás ustedes no le deban nada al condado. Desafortunadamente, es un juego de quedarse sentado a esperar hasta que nosotros podamos revisar su póliza. Y entonces, antes no podríamos decirles nada sobre al respecto. Entonces, una vez que recibamos sus pólizas, en 48 horas podemos darles algún tipo de análisis que va a ser enviado a ustedes y en ese momento ya podemos trabajar con ustedes para determinar si hay algún dinero que el condado está esperando por parte de ustedes. Pero la mayoría de los casos estamos anticipando que eso se va a poder arreglar a través de recibir el dinero directo del seguro, pero lo veremos. Gracias, Andrea. Muy bien, la siguiente pregunta es, si tenemos más trabajo que hacer, ustedes tienen más trabajo que hacer, ¿cuánto más tiempo tardaría este trabajo? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres tomar esa respuesta? Puedo tratar. En este momento, ustedes de nuevo, si notifican al condado que ustedes tuvieron unos costos, unos gastos que planean ustedes notificar sobre la remoción de escombros, lo apropiado sería, lo más rápido sería hablar directamente con su seguro y asegurarse de que cuál de los trabajos que ustedes han llevado a cabo van a ser cubiertos por su póliza, porque si no, realmente no nos afecta en nuestro proceso y ustedes tienen suficiente tiempo para hacer lo que tengan que hacer cuando necesiten hacerlo. No estoy muy seguro si el municipio tiene una agenda para reconstrucción ya establecida. Tendrían que checar directamente con el condado de Superior de Louisville o de Boulder, pero tan pronto como podamos el primer paso sería saber si ustedes tienen cobertura por parte de su seguro, cuál es el costo y una vez que sepan si está cubierto o no, contactar directamente al condado para empezar a trabajar directamente con ustedes y ver cuáles son los tiempos que vamos a manejar. Gracias, André.
La siguiente pregunta que veo, mi póliza incluye el dinero para la remoción, pero eso va a ser deducible de mi cobro. Yo no tengo suficiente cobertura, entonces toda esta cuestión de la construcción va a estar dentro de ese presupuesto. I'll give this one to Randall. Le voy a dar esta a Randall para su explicación. Sí, si ustedes tienen un bajo nivel de seguro, dependiendo de lo que dice la póliza, va a depender de los límites de la póliza. Muchas de estas pólizas, de nuevo estoy hablando en generalizaciones sin haber revisado en particular su póliza de usted, pero de manera general, si usted llega o pasa los límites de la póliza, de la cobertura de la póliza, entonces FEMA no va a tomar ninguna reducción de ustedes en ello. Muchas gracias, Randall. Estoy buscando la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta. Estoy asumiendo que la correspondencia nos va a decir dónde mandar el cheque. Yo puedo contestar esta así. Una vez que se ha terminado el análisis, si ustedes ya han recibido el cheque de su seguro, entonces en esa correspondencia se va a proveer la información si es que deben enviar algo, asumiendo que ustedes le deben al condado por ese trabajo realizado. Aquí está la otra. Podemos incurrir en nuevos costos para remoción, etcétera, que todavía podemos pagar, digamos, de nuestras ganancias dentro de lo que nuestra póliza cubría. Yo he recibido algo de ese dinero. ¿Tendré que volver a solicitarlo? Randall, Andrea, ¿alguien quiere? Va como en la misma vena de la pregunta anterior. Si la persona puede obtener esta cobertura bajo su póliza, entonces sí, les vamos a pedir que impulsarlos de alguna manera antes de que les deduzcamos cualquier cosa, ¿cierto? Sí, yo creo que esa es la mejor forma de enfrentar la situación. Si ustedes ya han pagado parte de esos costos, pues de todas maneras envíennos esos costos, pero una vez que tengamos esa póliza con nosotros, podemos determinar si podemos manejar la situación con ustedes directamente. Pero de nuevo les pedimos un poco de paciencia mientras podemos revisar esas pólizas y conocer la situación de cada persona. La siguiente pregunta es, ¿cómo se va a determinar lo que se le cobra a cada propietario por la remoción? Si, digamos, la cobertura es más o menos de lo que me cubre mi póliza, ¿cómo es que ustedes calculan esto? Voy a tratar de responder esta pregunta. Tiene dos partes esta pregunta y sí ha venido a nosotros este tipo de pregunta antes. Con relación al costo, el mínimo costo para cada propiedad fue aproximadamente $45,000. De nuevo, la manera en que el contrato fue construido son por elementos parciales. Esas son las bases, porque son algunos elementos generales y algunos pudieron ser ajustados, algunos números. Por ejemplo, a veces tenía que ver con el número de árboles removidos de una propiedad, pero en esencia estamos anticipando que la mayoría de estas pólizas están dentro de los $45,000. La segunda parte de la pregunta es de nuevo, si hay una cobertura, por ejemplo, de 70,000 o menos, y nosotros estamos buscando esa cantidad en esa póliza. Entonces, si ustedes tienen menos de los que se gastó, entonces solo $15,000 serían lo que el condado estaría tomando, no los 45,000 completos. En ningún momento aquí está el condado buscando ir más allá de los costos o los egresos que se tomaron para este trabajo. Sé que hay algunas cuestiones que tienen que ver con un plan de pagos. No queremos como que esto salga directamente de los propietarios y de su billetera de los propietarios específicamente. Gracias, André. La siguiente pregunta es,
¿Cuál sería una situación en donde no deberíamos nada, aunque ya hayamos recibido nuestro cheque de nuestro seguro por la remoción de los escombros? Randall, creo que esta es la más complicada. Aprecio eso, sí. Si ustedes pueden mostrar cuál fue la cantidad del cheque dirigido para la remoción de escombros y mostrar a dónde se fue ese dinero y mostrar que no fueron elementos que eran elegibles como parte de este programa para la remoción de escombros, entonces esa documentación va a llevar a que podamos mostrarle a FEMA que sí recibieron un pago, pero que no fue para elementos elegibles dentro del programa y por tanto no debe de ser reducido de ahí. Gracias, Randall. Disculpen, están llegando varias preguntas. Aquí la que sigue. Estoy viendo que los contractores privados más o menos son 35,000 para cumplir la remoción. Estoy sorprendido que PPDR es mucho más alto que los contratistas privados. ¿Pueden explicar esta diferencia entre uno y el otro? Puedo intentar responder esta. No hay una manera realmente para nosotros saber a qué se debe, digamos, lo que los contratistas establecieron como el límite. Hay como una serie de variables infinitas, digamos, que van dentro de los costos de estos proyectos y sería un poco como comparar manzanas con manzanas. Es difícil realmente saber 560 propietarios, fue básicamente la mitad lo que estábamos esperando, basándonos en los estimados de FEMA y otras industrias. Y cada uno de ellos pues tendría que ver con los costos en los que incurrieron, dependiendo de esas variables. La siguiente pregunta es, estoy confundido con respecto a los reclamos adicionales. Si no hemos recibido todo el dinero de nuestro seguro y nos están pagando conforme la marcha, después de que se ha establecido la fundación de reconstrucción, les dejamos saber y añadir a ese correo o esperar hasta que el reclamo sea terminado. Estoy tratando de digerir esta pregunta un poco. André, Randall, ¿tienen alguna respuesta adecuada o quizás darle seguimiento? Creo que tendremos que darle seguimiento porque hay algunas preguntas ahí con respecto a la reconstrucción. Y de nuevo, creo que cada seguro maneja esas cosas distinto. Algunas personas se les paga las cantidades completas sin preguntas por parte del seguro, pero parece que en el caso de este individuo quizás solamente esté siendo reembolsado por los egresos en los que ha incurrido. Entonces no es muy claro. Estamos hablando un poco de esta cuestión de la reconstrucción de la fundación de la vivienda. Se depende un poco de la información de cada caso. Una vez que tengamos la póliza, podremos manejar más información y poder responderle este tipo de preguntas. Y André, nada más para clarificar algo. Si un propietario individual tiene más, digamos, ingresos para este tipo de costos, nunca tomaremos más de lo que el costo fue, ¿verdad? Por ejemplo, si costó 45,000 completo y tenemos 100,000 por parte del seguro de cobertura, solo va a tomar los 45,000 el condado, ¿cierto? Digamos, el costo verdadero que tomó para, digamos, limpiar esa propiedad, porque lo que queremos es mantener tanto dinero propietarios como sea posible y asegurarnos de que no hay beneficios duplicados entre los programas federales y los seguros privados. Sí, Ryan, voy a leer la pregunta que me parece que has respondido a través de la presentación, pero creo que es una que debe ser repetida. Entonces, por ejemplo,
Mi póliza me incluye dinero para la remoción de escombros. Con este dinero puede ser deducido para mi cobertura de construcción. Entonces, ¿esto significa que no tengo cobertura? Sí, Katie. Sí, sin ver la póliza, perdón, en particular, no vamos a tomar dinero de su seguro que vaya directamente a la reconstrucción. Solamente es dinero enfocado para la remoción de escombros. Queremos maximizar lo más posible la cantidad de dinero que tiene y fondos que tiene usted para reconstruir. Y estamos comprometidos, igual que el Estado y el gobierno federal y los socios en el gobierno federal para lograrlo. ¿Alguno de ustedes, Andrea o Ryan, quieren reiterar cuáles son las opciones de ayuda que la gente pueda tener cuando tengan preguntas con respecto a esto? Sí, por supuesto. Entonces, esta diapositiva pusimos ahí en la presentación de PowerPoint, hay recursos o espacios para preguntas específicas. Pueden contactarnos de dos formas, a través de el sitio web de seguros para la remoción de escombros del condado de Boulder, para que todos tengan eso disponible. Solo quiero reiterar, solo estamos hablando aquí sobre los costos de remoción de escombros y buscar ese reembolso. Si tienen ustedes esa información de su póliza específica sobre lo que su seguro cubre y lo que no, les pedimos que por favor se acerquen a sus seguros. No estamos aquí enfocándonos para ir tema por tema de su póliza. Eso va a ser manejado por su seguro, pero conforme a lo que se relaciona con esta remoción de escombros, estamos aquí para responderles estas preguntas y pueden buscarnos aquí en Debris Insurance en bouldercounty.org. Ahí pueden mandarnos su correo con su pregunta o también pueden acercarse a la hotline, a la línea a 877 HELP 72. 877 HELP 72. Sí, muchas gracias, Andrés. Voy a también ponerlo en el chat. ¿Qué pasa si necesitamos más dinero ya que el PPDR no cubrió ciertos elementos? Bueno, aquí creo que la pregunta es la siguiente. Si tienen menos cobertura, pero utilizaron una porción de eso para remover ciertos elementos que no fueron incluidos en el PPDR, ¿qué se haría ahí? Bueno, André, yo creo que usted habló un poco sobre eso, así que adelante podría aclarar eso un poco más. Bueno, vamos a ver si entendí bien. Si tienen menos que esos 45,000, lo único que el condado va a buscar es esa cobertura mínima. Digamos que si tenían esos $10,000 de cobertura, serían 10,000. Si ustedes piensan que tienen otros costos que deberían ser compensados, les animamos a hablar con su aseguradora y presentar esas reclamaciones. Solo ellos van a decidir si esos costos en verdad compensan por ese costo de remover los residuos. Así que depende de eso, pero de nuevo, la política de FEMA es que nosotros solicitemos los 10,000. La mayoría de esta cobertura para la limpieza de los residuos solamente está disponible en cierto formato si ustedes presentan los costos. Randall me puede corregir si estoy equivocado, pero la aseguradora no le va a pagar esa suma a menos de que usted ya haya tenido esos costos. Así que no es como si nosotros le estamos quitando dinero, ya que ese dinero no se lo hubieran pagado de otra forma. Pero de nuevo, una vez que podamos analizar su póliza, podremos responder sus preguntas. Así que documenten sus costos, preséntenlos ante su aseguradora para que estén conscientes de eso. Y si usted está en el proceso de negociar esos costos con su aseguradora, puede avisarnos
podremos marcar su expediente y cuando analicemos su póliza podremos trabajar con usted de manera individualizada. Andre, nos ha llegado una pregunta relacionada directamente con eso. Digamos que alguien recibió el cheque, ya recibió los fondos de desechos de la aseguradora y ya lo pueden utilizar para quitar la cerca u otros elementos. ¿Cuál es el proceso para garantizar que puedan utilizar esos fondos y no deberle dinero al condado? Digamos, ellos tienen que considerar todos los costos como si no hubieran recibido ese pago. Ya han recibido el pago, pero igual tienen que guardar o mantener un historial de todos los costos. Sí, mantengan los recibos, todas las facturas, guarden eso y luego podremos trabajar con ustedes. Algunos de esos costos para la limpieza de desechos se están pagando. Creo que Randall dijo que hay un límite de póliza, así que incluso si su póliza dice que $350,000 incluye eso. Otras pólizas tienen otras especificaciones. A veces, si uno llega a un umbral, no tiene que presentar ciertos costos. Así que sé que lo he dicho, pero de nuevo, hasta que nosotros tengamos en nuestras manos su póliza para repasarla, es muy difícil poder decir, bueno, nos tendrán que pagar de vuelta o ha llegado al umbral y ya no tendremos que buscar más información. Es difícil. Bueno, luego tenemos preguntas. Hay personas que tienen fondos para la limpieza de desechos, pero los ajustadores de la póliza han dicho que solamente está disponible una vez que hayan terminado con los fondos para la morada. Randall, bueno, si tienen la limpieza de desechos como parte de la póliza, pero la estipulación es que tienen que cumplir los otros límites de la póliza. Cuando no completen los límites de la póliza, no se pagará por la limpieza de los residuos. Es decir, si el seguro no les va a pagar por la limpieza de residuos, ese no es un costo anticipado que van a recibir de la aseguradora. Eso significa que FEMA no podría reducir esos fondos ya que no estaría disponible. Gracias, Randall. Gracias por enviar estas preguntas. No pasa nada, Ryan. Creo que entre los dos, con Ryan, hemos recibido la mayoría de las preguntas. Si no hemos respondido a su pregunta, quizás la pueden escribir de nuevo y trataremos de responderla. Les pedimos disculpas si nos saltamos su pregunta. Veo una pregunta que se leyó mal. Eh, Lily, si pudiera volver a escribir su pregunta, la podemos responder de inmediato. Recibimos un cheque de nuestra aseguradora en nombre nuestra y el condado. Tenemos que quitar más residuos, así que ¿cómo es que podemos canjear el cheque para pagar por que se quiten estos desechos y luego pagarles a ustedes? Estamos listos para construir, no podemos esperar y ya se nos están terminando el ALE, los beneficios adicionales. Bueno, creo que tendremos que hablar con ustedes de manera individual. Nos puede enviar un mensaje al correo nuestro de debris@Boulder County y podremos hablar con ustedes. También hay otro comentario que la aseguradora escribió el cheque para el banco que tiene la hipoteca. ¿Cómo va a funcionar eso? Katie, yo creo que podemos hacerle seguimiento a esa pregunta de manera individual. Podremos comunicarnos con ese propietario. Anne,
Si puede seguir el consejo de Ryan y puede enviar un correo a Debris para que puedan responderle de manera individual, sería bueno para poder responder su pregunta. ¿Podría repetir el punto de los caissons? No estoy seguro si el programa lidiaba con eso o no, ya que no, pues necesitamos lidiar con los costos relacionados con los pozos de cimentación o los caissons. Bueno, puedo hablar de la información que tengo actualmente. En el programa PPDR, creo que los pozos de cimentación se dejaron ahí y simplemente marcaron dónde estaban. No fueron quitados en la mayoría de las propiedades, no he ido a su propiedad específica, así que no puedo decirle si aún está ahí o no, pero le animo a que hable con Superior de Louisville. Ellos saben qué pasó en su propiedad, pero según entiendo yo, simplemente permanecen en situ y fueron marcados para que los propietarios miren qué pueden hacer. Tal vez los pueden reutilizar de alguna manera, pero no creo que fueron eliminados o quitados de la propiedad como parte de este programa. El último comentario es que en nuestro vecindario no marcaron los pozos de cimentación a pesar de que llegaron muchas solicitudes tanto al condado como a los contratistas individuales. Bueno, no podremos hablar de eso específicamente. No sabemos si permanecen en su propiedad. Quizás no cumplían los requisitos para el programa. De nuevo, si es un vecindario en Superior, por favor, comuníquese con Superior. No sé si están trabajando en eso en Louisville o en el condado de Boulder específicamente. Tenemos una cerca en la parte de nuestro patio mantenido por el pueblo de Superior. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos ahí? ¿Le preguntamos al pueblo? Bueno, les animaríamos a que hablen con el pueblo antes de tocar la propiedad y luego pueden proceder. Quizás las autoridades tengan un plan para quitar esa parte de la cerca o quizás les den la autorización para quitar esa parte ustedes mismos. Así que les animamos a que hablen con los representantes del pueblo para solucionar eso. Hay una pregunta sobre la vegetación. Si aún hay vegetación que crece de vuelta, pero la construcción no ha comenzado, no va a comenzar hasta el próximo año, pero la vegetación tiene que ser quitada de ahí antes de que comience la construcción. ¿Pueden guardar esos fondos hasta que comience la construcción? Bueno, eso es algo que luego podemos mirar en detalle, ya que depende de la póliza, así que haremos seguimiento. All right, we have roughly 7 minutes left. Bueno, nos quedan aproximadamente 7 minutos. Si aún no hemos respondido a su pregunta o si debemos hacer algún seguimiento, por favor comuníquense con nosotros. So there was a comment on the caissons. Just an FYI, we did talk with the city of Louisville about the caissons. Hay at un the time. comentario de los caissons. Nosotros hablamos con la ciudad de Louisville y también trataron de hablar con el condado en nuestro nombre, pero no tuvieron resultado. Así que cambiaré la manera que hablan sobre esto, ya que fue un punto complicado con nosotros. De nuevo, lamento que no se hayan quitado los caissons de la propiedad. Yo no sé
no conozco los detalles de ese programa, así que no podría hablar sobre eso. Lo lamento. Katie, are you seeing any questions that we may have missed? Katie, ¿ves alguna pregunta que quizá no nos dimos cuenta? No, no he visto ninguna pregunta que tú no hayas dicho. No veo ninguna nueva. Muy bien. Si no estamos viendo ninguna pregunta adicional, podemos cerrar la reunión un poco más temprano. Tenemos todavía tarea que hacer, así que seguiremos dándoles seguimiento y les pedimos que por favor se acerquen al correo del seguro de remoción de escombros o a la línea. Les agradecemos a todos de hacer su trabajo y lo hagan lo más pronto posible.